tengan todos ustedes a esta sesión más de 5 reformas en acción. Somos el Foro Liberal de América Latina, ¿sí? Y somos los dueños, poseedores y prácticamente inventores de las 5 reformas para Latinoamérica. En esta noche tenemos 2 invitados especiales, 2 ponentes muy importantes que nos van a hablar sobre 2 temas muy relevantes. Prácticamente esta sesión se divide en 2 partes. La primera es una plática, una charla en donde se nos expone una situación digamos, particular de algún país, de alguna región, y cómo las 5 reformas pudieran darle la vuelta a esa situación. La segunda parte de la sesión trata de un tema de acción política. Acción política, ¿qué significa? Bueno, pues los 5 reformistas pensamos que si no accionamos políticamente en nuestros países, en nuestras regiones, pues simplemente las cosas no van a cambiar, no va a pasar nada. Nosotros creemos que pues, los tanques de pensamiento, pues sí, son necesarios para despertar a aquellos que les interesa la filosofía, la ideología, la política liberal, pero no son la fórmula completa. La fórmula completa es hacer política en nuestros países, formar partidos políticos liberales de derecha, liberales capitalistas, y pues llegar al Congreso, ¿para qué? Pues para derogar a todas aquellas leyes malas que nos generan un retroceso o impiden el desarrollo de nuestros países. Y después de la derogación de las leyes malas, pues impulsar nuestras 5 reformas, y que prácticamente nos ayudarán a nuestros países a acceder al capitalismo para todos, el capitalismo verdaderamente ciudadano. Y pues bien, le cedo los micrófonos a nuestro profe, Alberto Mansuetti, profe, marca registrada, para que nos presente al invitado del día de hoy, a Julio Camino. Julio Camino es amigo del profesor Alberto Mansuetti, y pues yo creo que merece una presentación. Adelante, Alberto, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Artemio, muchas gracias. Saludos a todos, feliz noche para todos, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un grato placer y un honor presentar a Julio Camino, un venezolano preclaro, lúcido, decente, honesto, un político con P mayúscula. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos estado todo este tiempo tratando de enseñar en Venezuela lo que ahora yo enseño en la academia. ¿Okay? Entonces, valga un resumen de 2-3 minutos nada más, como presentación también para Julio. Lo que yo estoy enseñando esta semana y la anterior son los obstáculos que tenemos, ¿ok? Los obstáculos que tenemos empiezan con uno inmediato, del cual yo ya hablé en el chat del directorio. Nos falta fuego para encender la mecha del cañón. Nosotros tenemos aquí las 5 reformas, la gran devolución, la operación retorno. Tenemos todas las narrativas del apartheid, el asesoramiento del doctor Klaus, expresidente checo. Tenemos cañón, balas y pólvora. Tenemos mecha. No falta nada más que el fuego para encender y empezar a disparar contra nuestros enemigos. Y ese fuego que nos falta es ayuda económica, sostenimiento económico, que es tan difícil de conseguir para la gente de la derecha. Julio tiene más experiencia que yo, porque Julio ha tocado muchas puertas desde hace muchos años y lamentablemente no se han abierto. Una vez que tengamos fuego y empecemos a disparar, nosotros distinguimos 4 enemigos más próximos, más inmediatos, que son aquello de lo que hemos hablado muchas veces. La histeria anticorrupción y sus 3 hijas malcriadas, la antipolítica
la partidofobia, fobia a los partidos políticos, y la aversión a la democracia representativa, que muchas veces, especialmente en los libertarios anarquistas, es aversión a la democracia y negación a la democracia. En lo cual hay una terrible contradicción. De esto hemos hablado con Julio muchas veces. El doctor Huerta de Soto, por ejemplo, sabe mucho de economía, pero es un imbécil, no se da cuenta que reivindicar el libre mercado y el capitalismo es algo muy bueno que él hace, que todos debemos hacer. Pero ¿cómo traemos eso a nuestros países si cero política, cero partido, cero democracia? Ah, no, así no. Entonces, esos cuatro, la histeria anticorrupción y sus tres hijas malcriadas, son los enemigos más próximos, que nos impiden combatir al marxismo clásico, el marxismo cultural y el capitalismo de amigotes o mercantilismo, que son los tres enemigos menos próximos, menos mediatos, más hacia, en el camino hacia el poder, hablando en términos de nuestra hoja de ruta, de los 8 pasos y todo eso. Por cierto, fíjese, hoy la histeria anticorrupción, una salvaje cacería de bruja, se ha cobrado una víctima, el expresidente peruano Alan García. La detención preventiva, que es una salvajada jurídica, el abuso de la detención preventiva como arma política, como instrumento político de liquidación de los enemigos políticos, mató la presunción de inocencia, que es una cosa muy básica, muy elemental y muy cara para los liberales clásicos, especialmente lo que nos resuena mucho el término república y republicano, y yo sé que Artemio en ese sentido piensa como yo, o pensamos igual, quiero decir. Entonces, eso es lo que estamos enseñando en la academia. Lamentablemente mucha gente cae en la trampa cazabobos de la histeria anticorrupción, y entonces por eso yo hoy compartí el escrito del cardenal Cipriani, ¿okay? Que él es el mejor político del Perú y lo resume muy bien en muy pocas palabras. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque con Julio venimos hace muchos años tratando de explicarle esto a los venezolanos y ahora se lo queremos explicar a los demás. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque cuando con Julio hablábamos, teníamos algún acceso a radio y prensa hace algún tiempo en Venezuela, le advertíamos a la gente que Venezuela era el país que estaba más cerca del camino de Cuba, de la ruta de Cuba, porque su gobierno se parecía al gobierno cubano y su oposición a la oposición cubana más que en todos los demás países. Ahora que ya eso es evidente, entonces lo estamos tratando de explicarle a los demás países, a la gente desde Chile hasta México. Mire, la ruta de Cuba, fíjese que Venezuela ha seguido esa misma ruta y mire cómo está, trate de evitarlo, trate de frenar en lo posible a los López Obrador que hay en todos los demás países, porque si no, su país no es que va a quedar como está, va a empeorar. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar a Julio en el micrófono. Julio, la característica nuestra es que después que tú termines tu exposición sobre Venezuela, te van a hacer preguntas, dudas, comentarios. Entonces, toma eso en consideración si quieres hacer una presentación resumida, porque después en las preguntas de la gente, en las dudas y demás, hay espacio para ampliaciones o profundizaciones si es que caben. Muchas gracias, Julio. Gracias por estar aquí y gracias por tus palabras ahora. Adelante, micrófono. Bueno, gracias, Alberto. Me parece, lo que tú decías, me parece conveniente. Yo creo que antes de hacer una larguísima introducción o una pequeña introducción sobre Venezuela, yo creo que la pregunta para los que estamos presentes sería, todos están enterados de lo que está pasando en Venezuela, ¿no es cierto? No sé si todos están enterados. Para no redundar, y entonces me gustaría más bien entrar en el plano
más bien de las preguntas, pero haciendo una brevísima una sinopsis pues, de la situación de Venezuela. La gente debe conocer que Venezuela es el único país ridículo que tiene dos presidentes, ¿no? Según la prensa mundial y según 56 mandatarios, Venezuela tiene un solo presidente, que es Guaidó, pero resulta que hay otro presidente, que es el señor Maduro. Entonces, es un problema serio porque eso ha pasado a ser yo digo, una violación y una tergiversación de lo que ha sido, lo que es el uso y costumbre, o los usos y costumbres digamos, del derecho internacional y de las manifestaciones que tiene normalmente la comunidad internacional, porque no puede haber dos presidentes, no se puede desconocer, no se pueden tomar activos de un país simplemente reconociendo a otra persona, no se puede hacer una persecución atroz de un país de la manera como la está haciendo los Estados Unidos, no la Unión Europea, porque la Unión Europea más bien está por detrás viendo, y creo que en lo adelante no va a estar con esto de la reforma de la ley Helms-Burton, perdón, de la reforma, no, de la imposición del artículo 111. Entonces yo pienso que Venezuela es un país que está ahorita en el, como dicen en Venezuela, los criollos, en el candelero, y pienso que no hay respeto en este momento hacia este país. Todo el mundo pretende hacerle una agresión, más allá de lo que representa el socialismo de Maduro y su alianza con Cuba. Bueno, los países deben tener un mínimo de respeto. Entonces, lo que yo quería saber de ustedes es si podemos comenzar con las preguntas, y porque pienso que todos ustedes conocen la situación a diario, la están viendo, a menos que tengan algún interés muy particular, pero eso vendría en las preguntas. Ok, aclaro, me olvidé de presentar a Julio. Julio es internacionalista, periodista, cercano a medios de comunicación, tiene experiencia en medios de comunicación y experiencia diplomática también, entonces sabe de lo que está hablando. Preguntas, por favor. Somos 18 en la sala ahora. Además, Alberto, te faltó algo. Hemos escrito 4 libros sobre los Estados Unidos y su política y su economía. Los libros están en la web, yo los di a conocer, por eso me había olvidado, perdón. Y lo vendemos bastante en Amazon. En Amazon están los libros de Julio. Entonces, preguntas, dudas sobre el caso de Venezuela para Julio Camino. Adelante. Adelante, micrófono. Adelante. Muy buenas noches, Jorge David Chapas desde Guatemala. Mucho gusto, Julio. He oído hablar muy bien de usted y bueno, realmente es un placer tenerlo en nuestros conversatorios virtuales de Reformas en Acción y bueno, en representación del proyecto Familia, Reformas Guatemala, como parte del Federal de América Latina, pues será un gusto que incorpore a nuestro proyecto del Foro Liberal y de las 5 reformas para todo nuestro continente, ¿no? La pregunta que creo yo que tenemos todos, o al menos yo creo que coincidiría con muchos miembros de la sala, es cómo salir de este embrollo en el caso venezolano, ¿no? Dado que pues, la represión de ese estado policial que ha creado el régimen tiránico socialista de Nicolás Maduro y toda esta confusión que estriba en torno a los Guaidó y en torno a los Capriles y bueno, cada cierta época sale uno de ellos, ¿no? A ser el supuesto salvador de todo el problema. La pregunta que creo yo que es más difícil de responder y que quizás aquí nos gustaría ver cómo bregamos en el cómo, ¿no? Es precisamente
eso, ¿no? Cómo salir de ese problema, cómo cambiar ese sistema socialista que es tan claro y vigente en nuestro hermano país Venezuela. Simplemente lo que ha ocurrido en Venezuela es que desde hace 19 años, esa partidofobia de la cual les hablaba Alberto al comienzo, eso comenzó en Venezuela en 1975, 76, después se fue ahondando en los años 80, 90, hasta que Chávez da el golpe de Estado precisamente con la gente de los medios de comunicación social, los ricos del país, etcétera, etcétera. Esa partidofobia animó mucho el triunfo de Chávez. Entonces Chávez creó a su imagen y semejanza una oposición amateur, una oposición que no tenía mayores convicciones políticas, no sabían lo que era un partido político, no sabían lo que eran instituciones políticas, y ahí comenzó, haciéndolo a su imagen y semejanza, regañándolos, humillándolos, y entonces estos muchachos de entonces lo que hacían era salir a la calle, protestar, y desde ese momento han agarrado, digamos, una frase que tenemos que estar y mantenernos todo el tiempo en la calle. O sea, no hay organización, por ejemplo, de partidos políticos como tal, no se organizan en las comunidades. El único partido organizado en las comunidades es el PSUV, el partido de gobierno. Los partidos de oposición se han dedicado únicamente a hacer una vida de medios de comunicación, hasta que Chávez le fue cortando poco a poco esos medios y Venezuela se quedó prácticamente sin medios masivos que fuesen de alguna manera afectos a la oposición. Entonces, la pregunta que tú haces es cómo se puede avanzar y salir de esto. Yo te decía que es muy fácil, sin agresiones, porque desde que esta gente se montó en el poder, desde que Hugo Chávez se montó en el poder y fue sucedido por Maduro, no ha habido en Venezuela paz. No ha habido momentos de un año, pasan 2 años en manifestaciones, no hay descanso, porque la clase media quiere con todo el poder económico, el poder incluso físico. ¿Cómo? ¿Hubo una interrupción? No, dale, seguí. Perdón. Bueno, todo el ímpetu de la clase media, de la gente del sector privado, molesta con el chavismo que ellos mismos trajeron, ha sido prácticamente mantener el país en jaque. En ese proceso de 19 años, la gente, yo cuando hablo de la gente hablo más bien del pueblo, de la gente popular, la gente que va a trabajar todos los días, porque la clase media ya sabemos que está en función de tumbar el gobierno, sea fuese de Chávez o de Maduro. Entonces esta gente que va a trabajar todos los días está como en un juego de ping-pong, viendo dónde va la pelota y no se centra en lo que es una acción de gobierno. El venezolano pobre no es tonto como ningún pobre es tonto en ningún país del mundo. Saben escoger, saben seleccionar, pero si yo no veo una acción de gobierno clara porque no me dejan ver, porque hay disturbios todos los días, pues yo no puedo decidir. Todavía los venezolanos pobres no pueden decir si Chávez lo hizo mal o bien. Todo el mundo sabe que lo hizo mal, pero tienen una duda. Y hasta ahora Maduro, desde el 2013, no ha podido tener sino siquiera 2 o 3 años para poder implementar algunas cosas malas, muy malas, pero que la gente no sabe que son malas y que son muy malas, porque además de que regalan muchas cosas, además de que es un Estado paternalista, no dejan a la gente, que visualice una acción de gobierno, porque desde la oposición no hay mensaje, sino hay violencia callejera, hay manifestaciones. Por eso yo digo que no es difícil salir de ellos si un partido político serio que se instale en Venezuela se dedique
¿verdad? En contraposición con el socialismo, a ofrecer ideas para gobernar. Ideas que, perdón. No, sigue. Perdón. Ideas que a la gente pobre, a la gente popular o a la gente de clase media puedan ellos palpar y puedan ir y ver y seleccionar. Eso es todo. Yo no veo una situación en Venezuela que no tenga salida. Claro, en los actuales momentos la situación es muy difícil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, inmerso en una campaña electoral de un megalómano como Trump, que ha decidido que el socialismo no llegue a los Estados Unidos y ha decidido tomar a Venezuela como un punto de factor y luego un aliado como Cuba. Es decir, meterlo y mezclarlo para el 2020 en una sopa de cosas que yo no sé en qué va a terminar, a lo mejor en la derrota de Trump, ¿verdad? Pero eso ahorita sí se hace un poquito, o nos hace un poquito difícil avanzar, porque hay mucha consternación, hay mucho conflicto de intereses internamente, y tenemos un muchacho metido, respaldado por los Estados Unidos, que es una marioneta, haciendo discursos, viajando al interior, diciendo que es presidente, cuando no tiene sino una sola oficina desde donde despachar, pero no tiene más nada. El poder lo tiene el gobierno de Maduro, pero sí hay alternativas, sí hay. Habrá un momento cuando todo esto disminuya que se puedan crear las bases, pero sin agresión personal al gobernante, sin agresión a sus colaboradores. Yo creo que es un juego, tiene que ser como un juego de ideas claras, de programa, de mensajes, etc. No sé si con eso respondo tu pregunta. Buenas noches, le habla José Luis Tapia. Buenas noches, Julio, aquí en Lima. Quería hacerte una pregunta, era respecto al funcionamiento de la Corte Penal Internacional, debido a que la información que disponemos aquí en Lima respecto a la información que brinda y proporciona el Grupo de Lima, es que hay una serie de denuncias de genocidio que lo estaría llevando a Maduro a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, también hay información acerca de que la Fiscalía, la acusadora de estos crímenes de lesa humanidad, estaría parcializada porque parecería que pertenecería a algún tipo de interés político socialista. Tú que conoces bien el tema diplomático, ¿podrías explicarnos cómo funciona esta Corte Penal Internacional y qué posibilidades habría para que fuera llevado a la Corte el señor Maduro? Bueno, fíjate, la primera cosa es que yo no sé cuál es realmente por qué nació ese Grupo de Lima. Yo creo que eso es un auspicio de los Estados Unidos para ir contra Venezuela, y se apoyó en varios países que de alguna u otra manera quizás necesitan el apuntalamiento de Estados Unidos cuando ellos piden sus préstamos, por ejemplo, al Fondo Monetario, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Yo veo que ahí hay algún interés porque especialmente Colombia, por ejemplo, Colombia tiene un interés inusitado en algo que todavía no está claro, ¿no? Ok, eso es para hacer una introducción sobre lo que yo veo que es el Grupo de Lima. Yo pienso que el Grupo de Lima no va a quedar bien parado porque es una tradición en América Latina estar conspirando, estar bajo los intereses de la administración o del gobierno de Trump actualmente. Ahora, hay como 3 demandas, yendo a lo concreto de la Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional se creó en los 90. Estados Unidos no la reconoce, por cierto, y ha amenazado incluso con sanciones a cualquier país que vote o que piense plegarse a cualquier tipo de acción que la Corte tome contra sus militares que han estado estacionados en guerras como Irak, Afganistán, etc. Bueno,
hay como 3 demandas. Hay una que introdujo una abogada venezolana que vive en España de apellido Suju o Suju. Hay otra que introdujo la fiscal o exfiscal que vive en Colombia. Era una mujer que era fiscal en Venezuela y esta mujer estuvo 17 años mandando. Un día descubrieron que su marido parece que era la antesala de su despacho y cobraban cierto dinero por borrarle expedientes a gente muy corrupta. Y bueno, la iban a quitar y la mujer decidió un día huir y está en Colombia y desde ahí dispara sus cañones, etcétera, etcétera. Y creo que también hay otra demanda que estaban llenando varios expresidentes, como por ejemplo Pastrana, que un expresidente también boliviano, Tuto Quiroga creo que era, etcétera, etcétera, que también está introducida ante la Corte, pero la Corte todavía no ha aceptado como tal la demanda. Ese es el estatus que tiene. Jorge Chapas, si estás ahí, para que sigas con tu hilo, como se dice en Twitter. Sí, yo le pregunté a Jorge que si había respondido a su pregunta, que si él necesita alguna cosa más concreta, yo estoy dispuesto a respondérsela. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, sí, me animo a proponer dos temas ahí sobre la mesa, ¿no? Ya que la intervención de José Luis me parece muy atinada. Número 1, Julio, mencionabas que, bueno, hay que, digamos, participar dentro de la política venezolana con partidos políticos, pero ¿cómo hacer eso si prácticamente está vetado, está vedado la participación de partidos políticos, la creación misma de partidos políticos a lo interno del país? O sea, prácticamente ya no hay un Estado democrático que permita la organización política, ¿no? Ese es un tema. Y por el otro, para ti, para el profesor Mansuetti, esta corte internacional de la que habla José Luis Tapia es propia de digamos, de un país decente como el que nosotros, o los que nosotros queremos forjar en Latinoamérica, liberal clásico, de gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada, tengamos que adherir a una corte internacional de este tipo, Julio y profesor Mansuetti? Bueno, la primera cosa, o bueno, vamos a empezar por la segunda. La primera, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho? ¿Cómo participar políticamente a través de partidos? No hay democracia. Claro, ya entendí. O sea, yo soy de los que cree, fíjate, ¿no? Es una opinión muy personal y es una opinión que me la hago por lo que yo percibo en Venezuela, por lo que yo veo normalmente. Yo creo que en el exterior se dicen muchas cosas que no pasan en Venezuela. O sea, yo creo que en Venezuela sí existen las maneras de participar. Yo, como muchos de nosotros que somos gente de derecha, no participamos de los mensajes de Maduro, de sus ideas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si somos imparciales o si tratamos de ser lo más imparcial posible, además viendo lo que está pasando allá, yo creo que sí hay el espacio para introducir un partido político. Fíjate tú, y se hace libremente, tú consigues un número de firmas de acuerdo con el registro electoral o lo que ya llaman el padrón electoral, las personas que están inscritos. Entonces tú ese conjunto de firmas lo llevas al Consejo Nacional Electoral y creas tu movimiento político. O sea, es muy fácil. Lo difícil es conseguir el dinero para formarlo después. Es decir, lo difícil es conseguir los recursos porque, o sea, bueno, lo voy a decir sin pena, ¿no? Acá. Yo no soy muy amigo de las redes sociales porque yo digo que las redes sociales van
finalmente a una clase media, a una clase que tiene los medios para estar todo el tiempo viendo estas cosas. Y yo me refiero siempre al sector popular. O sea, nosotros tendríamos que ir en Venezuela, y yo se lo recomiendo también a ustedes, olvidarse de los estratos medios, no olvidarse en ellos como gente que puede ayudar, pero no focalizar, no puntualizar, no poner el énfasis en ellos, sino en la clase popular, porque ellos son los que eligen y realmente ellos son las personas que más lealtad le dan a una organización política y a sus principios cuando tú explicas el mensaje y lo llevas de verdad. Entonces yo creo que sí, en Venezuela, una vez que nosotros podamos recaudar los recursos para formar una organización política, no la vamos a formar desde el punto de vista que hacen mucho en los medios de comunicación social, la vamos a formar en cada estado de Venezuela. Venezuela tiene 24 estados. Entonces tú tienes que ir a cuántos estados puedas ir a fundarla. Una de las ideas que tengo y que se las paso a ustedes es utilizar, por ejemplo, lo que hacen las cadenas de hamburguesas o de cualquier cosa. Es decir, el franchise. Si tú tienes un hombre que es liberal, que es un hombre de derecha, que tiene buenas intenciones, que además es un buen empresario, puede ser mediano, puede ser grande, y tú le entregas a él, es decir, abrir una sede del partido en su estado o en su región, eso contribuiría muchísimo a descansar la finanza, porque esa persona va a estructurar un movimiento de acuerdo con el lineamiento que nosotros podemos darle, por ejemplo, las 5 reformas, es decir, mensaje, documento es lo que más tenemos nosotros, pero eso es lo que necesita más el pueblo, tenerlo, porque claro, el pueblo tiene en Venezuela, me voy a referir, el PSV heredó de Acción Democrática, un partido en el cual yo estuve, un partido popular, uno de los pocos partidos populares en Venezuela que ha sido Acción Democrática. Y el PSV heredó todo de Acción Democrática, todo el estilo hasta de llevar a la gente a votar, porque a la gente hay que llevarla a votar, eso es verdad. Entonces, yo me consustancio mucho con la población popular. No es que desprecio la clase media, pero en política no me llama mucho la atención porque no tienen lealtad, porque no tienen principios, se cambian constantemente. El pueblo no. El pueblo es pueblo y el pueblo está ahí siempre. Y eso lo aprendí yo en ese Partido Popular en el que yo estaba, que era un partido que se decía que era socialdemócrata. Y yo era el único o uno de los pocos tipos que estaba ahí de derecha, ¿no? Y que, bueno, algunas posiciones que llegué por votación popular. Pero vuelvo a repetir que yo sí creo que hay en Venezuela, chance para formar un movimiento. Lo que uno no puede es desesperarse. Yo tengo una edad, sin embargo, yo pienso que esto es una cosa a mediano plazo. Esta es una cosa de aquí a 5 o 6 años donde el señor Maduro está entregando el poder, si es que él quiere hacer elecciones. Si no quieren hacer elecciones, bueno, habrá que esperar un poquito más. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es formar el movimiento y darle a ese movimiento estructura organizativa. Y sobre la Corte, penal, que es lo que había dicho Jorge. ¿Y cuál era la pregunta, Jorge? Disculpa, es que cuando uno conversa se olvida de la otra. No, disculpa si complico ahí las preguntas. Si un país como el que queremos, como los que queremos forjar nosotros, ¿no? En los que hablamos que habrá soberanía nacional, es necesario adherir a estas cortes penales internacionales, a estos tribunales de justicia internacional. O sea, es necesario adherir, no es suficiente con nuestras cortes supremas de justicia, o no debiese de ser suficiente. Correcto, tú estás en todo lo correcto. No tienen por qué salir estas personas, dirigentes o cualquier persona
natural, pues digamos, o partidos o agrupaciones, a buscar apoyos jurídicos afuera. Ellos, lo que pasa es que adentro son muy cómodos. Ellos tienen todos los aparatos, todo el aparato judicial. Lo que pasa es que quieren hacer ruido. Y el que quiere hacer ruido, entonces recorre a la Corte Penal Internacional. Eso es tratando de liquidar a Maduro. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que aquí tenemos que verlo bien. Y yo quiero que, no sé si ustedes lo tienen claro. Oye, hasta ahora, Maduro ha resistido la embestida, oye, nada más y nada menos de que de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de 4 payasos que en Estados Unidos tienen un guión, porque les voy a confesar a ustedes algo que no lo sabían, que este esquema que tiene el gobierno de Trump es un esquema manejado por una publicidad de Washington, D.C., donde le dan un guión al señor Marco Rubio, le dan un guión a ese señor Bolton, le dan un guión a ese señor gordo llamado Pompeo, le dan un libreto al mismo presidente de la República cuando se trata del caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos están pensando y están viendo que China y Rusia les está, como dicen, latiendo en su cueva. O sea, están poquito a poquito, China con mucho dinero metiéndole en crédito, Rusia con su gran parsimonia, pero también su estrategia ideológica y política, y entonces quieren recuperar el terreno perdido. Yo no sé si lo van a recuperar, porque yo creo que América Latina después de esto va a dar un vuelco en contra de los Estados Unidos. Por eso yo le decía al amigo de Perú que yo creo que lo del Grupo de Lima es algo bien lamentable, es una cosa bien lamentable, sí. Porque Maduro ni es un matón, yo no lo veo un matón. O sea, no es Fidel Castro asesinó a un montón de gente, a miles de personas, ¿verdad? Pero Maduro, ¿a quién ha matado? Maduro lo que es un socialista, ¿verdad? Apoyado con mucho dinero, pero con muchísimo dinero. Si Maduro no tuviera el dinero, ya se habría caído. Es así. Saquen ustedes una cuenta, nada más que yo se las doy, facilita. El barril de petróleo está en $63.7 actualmente, ¿verdad? Ventas a futuro. Si Venezuela para refinar o para producir un barril de esos le cuesta $26, saquen ustedes la ganancia que tiene el país. El país está produciendo casi 1 millón de barriles por día, de los cuales se da el lujo de mandarle a Cuba 77,000. Entonces, saquen la cuenta ustedes, ¿cuánto le puede entrar a un país como Venezuela diariamente? Eso es lo que sostiene Maduro. Eso y nada más. Una pregunta, Julio, es respecto a la variable militar. ¿Cómo está estructurado el poder militar? ¿Quiénes son, digamos, la cabeza o las cabezas que sostienen al gobierno? En tu perspectiva, o sea, ¿cómo se debilitaría el poder militar? ¿Desde afuera o desde dentro? Bueno, hace tiempo que el poder, lo que tú llamas el poder militar, se vino popularizando en Venezuela. Cuando el general Marcos Pérez Jiménez estaba en el poder, eso fue en los años 50, había en Venezuela una formación militar y mucha gente de la clase media y de otros estamentos estaban al mando, digamos, ¿no? Tenían escuelas, capacitación, etc. Eso se siguió después con la democracia, con Rómulo Betancourt, se siguió con el presidente que le siguió a Rómulo, llamado Raúl Leoni, de Acción Democrática también, y luego siguió con el presidente Rafael Caldera, que es un social cristiano. La llegada de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, comenzó a introducir algunos sistemas o algunos medios que los militares fueron sacados de sus, digamos, viviendas y, digamos, urbanizaciones para vivir en
en urbanizaciones, digamos, populares. Y ahí fue popularizándose el militar, viendo y viviendo los problemas cotidianos, lo cual no es que el militar tú tienes que aislarlo, pero el militar debe vivir siempre en sus barracas, como dicen. Y ahí tener su escuela, tener sus casinos, tener su cosa. No es que no se vaya a mezclar con la población, pero que cuando él regresa en la noche con su familia, él tiene una casa buena donde vivir y tiene un cerco, aún tiene una urbanización. Eso Carlos Andrés Pérez lo rompió y entonces comenzó a ser permeable por grupos de izquierda, los militares. Y hoy día esa cúpula militar la trastocó totalmente Chávez, influyéndola políticamente, pero él encontró ya un camino andado, digámoslo así, porque ya el militar estaba en eso, ya el militar estaba más proclive a compartir estos problemas y no fue difícil. Ahora, así como Chávez cambió ese poder militar, así cualquier otra persona que llegue al poder lo puede cambiar, porque el militar es obediente y tiene una jerarquía y tiene escuelas donde se forman. De manera que eso no es difícil cambiar. Los micrófonos siguen abiertos para cualquiera que guste participar. Adelante. A ver, algo más, Jorge. Clotilde, que está presente. Jimena de Bolivia. David Taylor de México. Donald Herrera de Costa Rica. Yo para que Julio nos conozca también a nosotros, porque Julio no nos conoce. Islem de México también. Javier Santos de Colombia. De Guatemala. Profe, déjenme hablar. Adelante, Carlitos Arenas de Guatemala. Todos colegas, aquí con dos temas. ¿Cómo es posible que Guaidó se pudo colar y no nos pudimos colar nosotros para hacer un cambio en Venezuela? Ese es un punto. ¿Qué apoyo tuvo? ¿Verdad? ¿Cómo logró Guaidó tener el respaldo siendo socialista de todos los países? Esa es una. Y otra, que creo que es a donde deberíamos de llegar, es que nosotros aquí en Guatemala estamos viendo hacia el norte para recaudar fondos, que nosotros suponemos y creemos que de ahí puede venir el financiamiento. ¿Qué opina Julio de este tema, ya que él vive en Estados Unidos? Esas dos preguntas, por favor. Bueno, ¿cómo llegó Guaidó? Fíjate, es una cosa que venía gestándose porque la oposición en Venezuela, esta oposición, ellos ganaron la Asamblea Nacional en el 2016, creo que fue, 2015, y entonces se turnan, como son varios partidos, ellos se turnaban en la posición de presidente y compartían las dos vicepresidencias, etcétera, etcétera. Este año le tocaba al partido de Guaidó, que es un partido que fundó Leopoldo López junto con otra gente, etcétera, etcétera, y él fue encarcelado, pero con mucho contacto con las dos administraciones o tres administraciones de los Estados Unidos, con mucho contacto, por ejemplo, con Bush, hijo, mucho contacto con la parte de Obama y contacto con Donald Trump, o sea, con la administración Trump. A Voluntad Popular le toca la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces Guaidó lo eligen. Yo creo que López, hablando aquí en confianza, ¿no? Yo creo que López, su esposa, que son los que manejan el partido, porque así se manejan ellos, eligieron a un tipo que podría, como eligieron a Chávez, así fue que llevaron los ricos a Chávez en Venezuela pensando que era un muchacho mandado. Entonces, bueno, este muchacho, tú sabes, medio mulato y no sé qué, puede que sea que no sirva, ¿no? Mejor. Y escogieron a Guaidó. Pero ya tenían preparado todo el arsenal por detrás con los Estados Unidos. O sea, tenían preparado la parte de la ayuda
humanitaria, porque la ayuda humanitaria ya se venía hablando desde Colombia con los disidentes que se fueron hacia allá. La ayuda humanitaria es hacer lo mismo que hace Maduro, que reparte unas cajas de alimentos llamadas CLAP. Esas cajas de alimentos son como 5 millones de cajas. Imagínense ustedes, trae aceite, trae harina, trae atún, trae como una canasta básica más o menos en una caja que es entregada por el PSUV, por el Partido Socialista Unido, ¿no?, de Venezuela. Entonces, ellos dijeron, bueno, Maduro se ha ganado el corazón de los pobres repartiendo las cajas CLAP. Nosotros tenemos que buscar algo que repartir. ¿Qué vamos a repartir? La ayuda humanitaria. Entonces, inventan lo de la ayuda humanitaria. Lo que no sabían es que la ayuda humanitaria que presentan los Estados Unidos o algunos países de la Unión son cosas para países paupérrimos, países que están en una guerra devastada. Entonces, bueno, llevan agua, cosas, pero muy básicas. Maduro no, Maduro da maíz, Maduro da harina, Maduro da sardina, o sea, las cosas que valen la pena. Y esta ayuda humanitaria son puras cosas digamos, de cosas muy baratas, muy sencillas para una cosa como Bangladesh. Por ejemplo, lo que ocurrió en aquella oportunidad en Bangladesh. Pero no para Venezuela, porque en Venezuela es otra cosa. Y la gente está equivocada y yo me río cada vez que veo las noticias aquí porque tiene uno que reírse realmente porque no es la realidad. Ok, entonces Guaidó, con todo ese aparato de los Estados Unidos que ya tenía voluntad popular, entonces entra en la escena y ese 23 de enero dice que él es el presidente porque, de acuerdo con el artículo tal de la Constitución, el presidente que se encarga en Venezuela por ausencia de un presidente que no es electo, es el presidente de la Asamblea Nacional, cosa que es correcta. Pero lo otro correcto es que Maduro hizo una elección. Maduro no es un tipo ilegítimo. Él llamó a una elección. Ahora, que los partidos no concurrieron, no se inscribieron, no volvieron a reinscribirse, es otra cosa, pero él concurrió con 5 partidos más. Es como una junta de condominio. Tú en una junta de condominio hacen un primer anuncio, van a votar la gente, no hay quórum, hacen un segundo y se aprueba con los que están. Bueno, Maduro ganó con los que estaban. O sea, ganó con 5 o 6 partidos ahí que pueden ser amañados o no. No estoy yo para decirlo porque yo no me inscribí para saber esto. Y veo que cuando fueron a la campaña electoral, por ejemplo, Falcón se mostró que fue un chavista, pero se mostró bastante opositor a Maduro. Ok, llega Maduro, gana las elecciones, pero la comunidad internacional dice, en el mes tal, 10 de tal fecha de enero, Maduro ya no es presidente, porque esas elecciones nosotros las desconocemos. Entonces el señor Guaidó es el que conocemos. Bueno, yo digo siempre que son como 60 idiotas internacionales que son presidentes que reconocen a una persona por reconocerlo, simplemente porque están interesados en que en Venezuela funcione una democracia que yo no sé si ellos quieren o cómo ellos la van a definir como democracia. Y han inventado toda una truculencia en Venezuela que yo digo que quítale siempre el 60%, acepta el 40% o el 70% y aceptas el 30% de lo que está pasando. Y esa es la verdad. Gracias. Ahora con el tema del financiamiento, que creo que es lo que a todos en este momento estamos buscando, porque es la solución para darnos a conocer y poder ser vistos. ¿Cómo ves tú la idea de Guatemala de buscar al norte? ¿Crees que lo vamos a lograr o tú ya intentaste y no lo lograste? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Tú sabes que una anécdota reciente, ¿no? Y después te voy a enfatizar en algunas cosas. Cuando los países del Caribe, algunos de ellos fueron llamados por Donald Trump para que le quitaran el apoyo a Venezuela en el CARICOM, ¿no? La Comunidad del Caribe, etcétera, etcétera. Entonces,
lo recibió en su resort allí, aquí mismo en Palm Beach. Y bueno, ellos fueron, ¿no? Y conversaron con Trump, pero Trump no les dio a ellos lo que Venezuela les ha estado dando, que es petróleo barato. O sea, ¿por qué no puede? Porque las compañías son privadas. Estados Unidos no puede repartirle petróleo a nadie porque no tiene compañía estatal. A lo mejor si tuviese compañía estatal ya hubiese repartido. Pero bueno, el caso es que no la tiene y las 5 o 6 empresas petroleras americanas no van a regalarle petróleo a la gente del Caribe. Entonces la gente del Caribe salió con las manos vacías. Te cuento esto porque yo he salido con las manos vacías desde el año 1984. He venido a Estados Unidos bastante, vine en varias oportunidades conversando con congresantes, con la gente que se ocupa en el Congreso de los enlaces para abrir, digamos, sendas más democráticas en el mundo, ¿no? Partidos que sean afines, pero no ha sido posible. He escrito a fundaciones que se llaman de derecha, pero estas fundaciones no están interesadas en financiar cosas que no sean mayormente que rocen sus intereses. El día que tú llegues a un cargo y que tú seas, por ejemplo, el ministro de algo en tu país, entonces sí las asociaciones van a venir y te van a ofrecer todos los apoyos del mundo. Si esos apoyos no son actos de corrupción, aprovéchalo. Si no hay nada que sea contra la legalidad y contra tu honestidad, aprovéchalo para formar realmente tu organización o para fortalecerla si es que ya está formada. Pero por lo que, o sea, mi ejemplo o la tradición que yo tengo, y eso Mansuetti lo digo al comienzo, de solicitar ayuda aquí en los Estados Unidos es bastante precaria, no es algo que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que el interés por Guaidó se despierta porque hay un interés, como lo decía anteriormente, de la candidatura de Donald Trump de infligirle a los demócratas una derrota, cree él, porque de los 20 candidatos demócratas que se han inscrito, yo creo que de los 20 son socialistas y 20 son progresivos. O sea que son gente que es verdad que son de izquierda. Entonces, claro, él dice, escogió dos ayer, dijo, bueno, uno que no se ha lanzado todavía, que fue el vicepresidente, y Bernie, ¿no? Que es un senador independiente por Vermont, pero que es un demócrata progresivo. Y dijo, bueno, estos dos son mis candidatos, dijo él en un Twitter, y a los dos los voy a derrotar. Entonces, claro, Guaidó es producto de eso, y por eso ponen demasiado interés, demasiado dinero, porque hay mucho dinero detrás de Guaidó. Julio Camino, muchas gracias por tu participación. Yo creo que nos das un panorama y una perspectiva de Venezuela que no teníamos. Pues de acá desde afuera, pues solamente nos llega lo que yo creo que los que tienen intereses quieren que nos enteremos, y lo que sé internamente, pues muchas veces suelen ser situaciones diferentes, y pues yo creo que tú le has dado mucho seguimiento a tu país. Creo que estás muy interesado en mejorar la situación de Venezuela, y pues prácticamente nos llevamos de ti, yo creo que una gran lección. Algo que también hemos escuchado mucho aquí internamente en el Foro Liberal de América Latina, y es pues hacer una oposición sana, una oposición de calidad, no como la que se está ejerciendo en Venezuela, que a veces uno piensa que las oposiciones solamente es golpeteo político y golpeteo, y nunca sales del golpeteo y nunca brincas a la propuesta. Bueno, pues acá creo que nos has enseñado que hay que hacer partido político, hay que hacer una oposición de calidad, y también lo que mencionas de enfocarnos a esas clases bajas que pues, regularmente son la gran mayoría y la que termina votando y decantando la elección, pues también es una
una lección que nos llevamos, y nos llevamos todos, y muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tus Mira, lecciones. y te digo algo finalmente sobre la clase popular. Ellos son finalmente los que se restean, digámoslo así. Ellos son la gente que si te quiere y coge tus ideas y prende la idea, la van a llevar. Ellos son sinceros porque ellos van todos los días a su trabajo, ellos hacen un esfuerzo, ellos son los que crean un país. Los demás son gente que está, tú sabes, conversando, hablando, que tienen mucho tiempo, tienen mucho dinero o poco, pero ellos no. El sector popular es el que mueve, y ellos son los que van a votar. Y ellos son los que pueden sacar un partido como los de nosotros a flote. Y ellos son los que también deciden si nosotros nos vamos o nos quedamos. Y yo creo que si tú atiendes bien esa población, si ellos entienden los conceptos, nosotros nos quedamos, no nos vamos. Muchas gracias, Julio, y pues estás en lo correcto. Bueno, pues continuamos con la sesión. A continuación tenemos al profe Alberto Mansuetti con la conformación de academias políticas. Conformación de academias políticas por el profesor Alberto Mansuetti. Adelante, Alberto, los micrófonos son tuyos. Ok, yo voy a aprovechar entonces para explicar que estamos enseñando en la academia algo de lo que Julio acaba de hablar bastante, en el sentido de clase popular, mensaje de ideas y no de exageraciones y falsedades, constitución de un partido político en lugar de marchas y marchas y marchas constantemente, atender más a la presencia nuestra en cada una de las provincias, estados o departamentos, como se llaman las jurisdicciones subnacionales en las que se dividen nuestros países, antes que las redes sociales, sin despreciar, por supuesto, las redes sociales, porque de momento, como no tenemos dinero, es lo único con que contamos. Yo quiero aclarar, quiero aprovechar entonces para aclarar un par de conceptos que Julio mencionó y en el contenido de su exposición, ¿ok? Y es lo siguiente. Nosotros no estamos o no deberíamos estar en esa política opositora que es la que estamos acostumbrados a ver en Facebook y en Twitter sobre el caso Venezuela. La política opositora de las exageraciones, yo les llamo ditirambo. Por ejemplo, decir que Maduro es un genocida. Ucha, eso es una exageración lindando con la falsedad. ¿Por qué le llamo yo ditirambo? Si usted busca la palabra ditirambo en el diccionario de la Real Academia en Wikipedia, va a ver que tenía que ver con discursos elogiosos, pero sumamente exagerados, y hasta incluía falsedades sobre los dioses, y especialmente Dionisio, el dios del vino, ¿ok? Que tenía que ver con que el vino marea mucho a la gente y entonces le pone a decir disparate, decir falsedades, decir exageraciones, decir que Maduro es un genocida, por ejemplo, ¿no? Y claro, si es un genocida, entonces tiene que venir los marines a sacar a Maduro, etcétera, etcétera. Lo que Julio dijo en cuanto a la idea fundamental que nos sirve a nosotros, creo yo, a los 5 reformistas, es que nosotros tenemos que abrirnos camino en medio de todas las exageraciones y las falsedades para hacer un discurso de políticas públicas que no se puede hacer hoy en día por culpa de todas las exageraciones y falsedades. Discurso de políticas públicas significa pero claro, tenemos que irle a otro público, a otra audiencia, a una audiencia más de clase popular que de clase media, porque ¿cómo es el discurso de las políticas públicas? Es muy simple. En ese sentido, Julio también dijo, no, es muy simple, la salida en Venezuela hay salida y es simple. Si tú le explicas a la gente de la clase popular la diferencia entre políticas públicas de izquierda y políticas públicas de derecha.
eso solo se lo puede explicar, eso no es por las redes sociales y difícilmente por los medios de comunicación porque tenemos vedado el acceso, tenemos cerco mediático. Por eso Julio habla de viajar a cada uno de los 24 estados de Venezuela para reunirse person to person, face to face, para reunirse con la gente de trabajo y de familia, la gente que no tiene tiempo de estar todo el día en Facebook y en Twitter diciendo Maduro es genocida, Maduro es genocida, Maduro es genocida. O sea, y reunirte con ellos ¿para qué? Para explicarle la diferencia muy simple, muy sencilla, que la gente lo puede entender en lenguaje coloquial, en lenguaje llano, entre políticas públicas de izquierda que enfatizan la centralización, el control estatal, la propiedad estatal, los controles sobre los mercados, las leyes malas que nosotros hemos insistido tanto, ¿okay? La desconfianza ante el empresario, ante la inversión privada, ante el capital privado nacional y extranjero, por supuesto que bien habido, ¿no? Explicarle que las políticas de derecha son simplemente, como diría aquel Carlos Andrés Pérez, no, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, todo lo contrario significa que el Estado, los funcionarios, los políticos, los burócratas, dan un paso al costado, se ocupan solo de lo que deben ocuparse, que es seguridad, justicia e infraestructura, y permiten que los empresarios y los trabajadores y los inversionistas y los accionistas, los propietarios de las empresas, sus proveedores, sus clientes se ocupen de hacer negocios, es decir, de una economía, eso es una economía de libre mercado, no hay que hacer un discurso muy académico, muy erudito para explicárselo a la gente del interior, ¿no? Y lo mismo en las escuelas que se deja las escuelas a la iniciativa privada, que son los maestros y son los profesores y los docentes los que saben de educación, no los burócratas del ministerio, y que lo mismo sucede con la atención médica, el ejercicio de las profesiones, etcétera, etcétera. Lo que Julio dijo que nos puede servir a nosotros es que nosotros tenemos una tarea, qué bueno que pone esto Carlos Arenas en el chat de Carlos Arenas. Julio, no estás solo, cada día somos más y con la dirección de personas como vos y todos los que estamos decididos a entregar nuestra vida para cambiar nuestra realidad de nuestros países. Eso dice en el chat Carlos. Yo lo leo siempre porque como queda grabado, en la grabación no se lee el chat. Ok, lo que está diciendo Carlos Arenas de Guatemala, líder junto con Jorge del Partido Familia, que es el Partido Cinco Reformistas de Guatemala, ¿no? Lo que está diciendo Carlos es que captó el mensaje. Nosotros tenemos que pasar por encima de el discurso de odio y de resentimiento, de ditirambos y exageraciones. Y tenemos que pasar por encima del factor judicialización de la política, lo que los americanos llaman lawfare, con W, ¿okay? Que es algo muy malo. ¿Por qué? Porque impide el discurso y la discusión y el debate de políticas públicas de izquierda versus políticas públicas de derecha. ¿Por qué? Y porque llena todo con la histeria anticorrupción, ¿no? Y entonces ya lo que se discute no es si las políticas pro mercado, pro iniciativa privada, de afianzamiento de la propiedad privada, son mejores que las de signo opuesto o no, y las de signo opuesto son las de izquierda. No se puede discutir eso, porque todo es una discutidera sobre Odebrecht. Mire cómo ahora mataron a Alan García, pobre tipo, lo mataron entre Vizcarra, los fiscales
abusivos, lo condenaron y el hombre se suicidó porque es un político de la vieja escuela. Los políticos de la vieja escuela tienen valor, tienen honor, y él no les quiso dar el gusto a sus enemigos políticos, la izquierda, los rojos, los caviares, de verlo esposado en la cárcel detrás de los barrotes, que eso era lo que querían, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy es a que no va a ser fácil, por lo menos, o sea, yo comparto el optimismo de Julio, pero yo sé que no va a ser fácil y se necesitan muchos recursos financieros, vamos a ponerlo claro, para viajar al interior. Quiero decirte, Julio, que Carlos Arena, que está aquí, sí, ok, de la academia. Pero sí, esto es lo que enseñamos en la academia, Artemio. Esto es lo que enseñamos en la academia. ¿Ok? Y lo que esta enseñanza de la academia la estamos pasando ahora al grupo de Ecuador. Yo quiero saludar la presencia de Verónica Bade entre nosotros, porque Verónica es la líder de lo que, si todo va como quisiéramos y con el favor de Dios, Ecuador Republicano es el nombre del partido ecuatoriano identificado con las 5 reformas. Entonces vamos a tener que hacer eso en Ecuador también, pasar por encima de la histeria anticorrupción. Todo es Odebrecht y Lavajato y el fiscal, y entonces que si hay prueba, que si no hay prueba, que si contestó la demanda, que si... Yo soy abogado, yo conozco bastante de las chicanas, lo que es en el argot jurídico y judicial se llama chicana. Chicana es un pretexto que el que está perdido, el que está jodido, interpone para tratar de detener. Entonces, la histeria anticorrupción es chicana. ¿Quién es el que está perdido aquí? ¿Quién es el que está jodido? La izquierda, señores, la izquierda. La izquierda está mal. Espérate, Julio, que tienes el micrófono apagado. Ya va, ya termino yo. La izquierda es la que está mal. Por eso tira esa histeria anticorrupción, que es como decir la tinta del calamar. La izquierda es como un calamar. Cuando se acerca un depredador del calamar, ¿qué hace el calamar? Dios le proveyó un arma defensiva de mucha eficacia, que es la tinta. Entonces arroja tinta por todas partes y el depredador no lo puede ver, y entonces se confunde y sale a buscar otro almuerzo. ¿Ok? Porque el calamar ya no le va a servir de almuerzo. Entonces, la histeria anticorrupción es la tinta del calamar. Y en Venezuela eso está... yo me acuerdo cuando en el 90... en el mismo año 93 creo que fue que tumbaron a Pérez. Todo eso fue por la histeria anticorrupción. La histeria anticorrupción montó a Caldera en el gobierno, que fue el presidente anterior a Chávez. Y tampoco hubo ocasión o oportunidad para discutir políticas públicas de izquierda versus derecha, porque todo se reducía a los temas que dictaba la agenda anticorrupción. Entonces, ahora yo quisiera, y eso es lo que enseñamos en la academia, Artemio, junto con las bases, por supuesto, cristianas, bíblicas, de las soluciones cristianas para los problemas políticos, ¿ok? De América Latina. Pero para los problemas reales, no para la corrupción, porque los problemas reales son la pobreza, la miseria, la inseguridad, la carencia de infraestructura, la educación pésima, pobrísima, la atención médica inexistente, lo que llamamos el apartheid. Esos son los problemas reales. ¿Y qué es la histeria anticorrupción? La tinta del calamar. Entonces, me gustaría ahora sí pasarle a Julio otra vez el micrófono, a ver si coincidimos y en todo caso si él puede ampliar más en relación con Venezuela, esto que yo estoy hablando un poco en general. Adelante, Julio, a ver, que yo sé que tienes algo para agregar ahí o completar. Entonces no era un comentario sobre lo de esto para ella sobre Ecuador, ¿no? Tú sabes que los ecuatorianos pobres, votantes, no tienen la culpa de que en algún momento, en varios momentos, Correa haya maltratado a este señor llamado
Lenín Moreno, que es el único Lenín que ha surgido por voto popular. Entonces, este señor, bueno, tiene una pelea enconada contra Correa. Correa puede ser lo que tú quieras, pero tú tienes que combatirlo en el plano de las ideas y no, como tú estás diciendo, ahora en una persecución política contra Correa. Y Correa le acaba de ganar las elecciones, unas elecciones que hicieron hace 2 semanas, se las ganó un partido de Correa, que por cierto lo fundó o ayudó a fundar en 2, 3 semanas antes, y sin embargo le ganó la elección. Ahora dice que Correa no puede llegar a Ecuador porque lo va a poner preso. Entonces están haciendo un héroe de Correa, lo van a hacer un héroe y Correa va a volver. Y ese es el gran problema. En lugar de dejarlo tranquilo y que el pueblo sea el que juzgue el mandato de Correa, lo que hizo Correa o lo hizo en 10 o 12 años, ¿no? Bueno, pero vos estabas hablando de Ecuador o de Argentina. De Ecuador. Ah, pues yo creí que estabas hablando, yo creí que estabas hablando de Argentina, porque no, tú dijiste que sí. Ah, bueno, es que Argentina, no, perdón, tiene un símil. Oye, tú viste lo de Macri. Macri aplicó el control de precio del señor Kirchner y la señora Kirchner. ¿Qué te parece? Bueno, porque tú dijiste que el presidente está siendo un héroe del presidente anterior y que se está victimizando y puede regresar al poder. Bueno, eso es lo que está pasando en Argentina. Para que todos veamos lo terrible que es el callejón sin salida a que nos ha conducido en América Latina la clase media y su histeria anticorrupción. ¿Y todo por qué? Porque los socialistas de todos los colores, los socialistas de todos los partidos, están interesados en que sus políticas públicas de izquierda no se discutan. Que se discutan solamente el caso de corrupción tal si hay prueba o no hay prueba. Si el fiscal dictó ya la prisión preventiva o no dictó la prisión preventiva, si ya el juez de instrucción cerró la etapa del proceso. O sea, eso es lo que la izquierda está interesada en que se discute en América Latina. Eso enseñamos en la Academia Artemio. O sea, está interesada en que no se le muestre a la audiencia cómo serían unas políticas públicas de signo opuesto, es decir, de derecha, ¿okay? Basadas más bien en la confianza en el empresario, no en el funcionario. Claro, en el empresario no del capitalismo crony, sino el empresario trabajador, decente, competitivo, eficiente y basada en la propiedad privada antes que la propiedad pública. La izquierda está interesada en que no se discuta, por ejemplo, la dolarización en otros países que no es Ecuador, me refiero, o Panamá, que ya la tienen. Está interesada en que no se discuta seriamente las privatizaciones, porque la izquierda ha satanizado las privatizaciones y la palabra misma privatización. La izquierda ha instalado el cliché de que eso es corrupción. ¿Okay? Entonces, no está interesada la izquierda en que se discutan las desregulaciones, las regulaciones excesivas que encarecen los costos aumentan los costos del trabajo, los impuestos que detraen cada vez una mayor parte del retorno del trabajo, que es el salario, el ingreso, el honorario, lo que la gente cobre por su trabajo. La izquierda está interesada en que no se discuta esos temas. Entonces, echa el tema de Odebrecht. Ah, no, sí, Odebrecht es la corrupción y tal, qué sé yo. Entonces, nosotros es lo que yo por lo menos saco en claro de lo que Julio nos ha explicado y nos ha enseñado. Tenemos que hacer un esfuerzo para pasar por encima de la histeria anticorrupción y eso significa cambiar de público. O sea, la clase media, si no nos está prestando atención a nuestro mensaje, que eso es un mensaje de políticas públicas de derecha versus políticas públicas de izquierda. Si no nos presta atención la clase media,
porque está demasiado crispada, demasiado indignada, demasiado emocional, demasiado sentimental y maniquea. Ah, si tú no apoyas a Lenín Moreno, entonces eres correísta. O si no apoyas a Macri, eres kirchnerista. Si no apoyas a Guaidó, eres chavista. Ufa, eso se llama maniqueísmo y eso está instalado en América Latina mucho, en el juego de oposición versus gobierno, oficialismo, y por eso nosotros somos una nueva oposición, o por lo menos debemos buscar ser una nueva oposición. El partido, me dice Julio aquí hablando en confianza, en Venezuela se va a llamar Partido Nueva Venezuela, ¿okay? Que me parece un nombre muy bien seleccionado. Cuando Julio me lo dijo, yo le dije, fantástico, Partido Nueva Venezuela. Entonces, Julio lo que está proponiendo es hablarle a gente que no está tan indignada, ¿okay? Hablarle a gente que está más serena y hablarle un lenguaje que no sea de odio, de revancha, de revanchismo, de retaliación. Hablarle un lenguaje de decir, señores de amigos de Maduro, del gobierno y tal, nosotros no le vamos a linchar, no le vamos a fusilar, no vamos a hacer como decía Pedro Pedrosa, hay que colgarlos como en Nuremberg se colgaron a los nazis. Bueno, pero viejo, si tú dices eso, nunca se van a ir. Si lo que tú estás buscando es que se vayan, lo último que debería decirles eso. Es decir, la oposición es muy cretina. Lo mismo pasa aquí en Bolivia. El señor Sánchez Berzaín, que es un estúpido a toda carrera, consiguió que el Congreso de Estados Unidos le firmara una proclama en contra de Evo Morales. Pero eso es un argumento que le dan servido en bandeja a Evo Morales para hacer lo que ellos hacen siempre muy bien la izquierda, victimizarse y decir somos víctimas del imperialismo norteamericano y su injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Son estúpidos. Lo que pasa con estos estúpidos de la oposición es que tienen dinero y nosotros no. En fin, no sé, Julio, si quieres algo más. Alberto, ¿me permites unos minutos? Diga, Artemio, diga. Hace unos momentos en la conversación de Julio nos comentaba que habría que crear un tipo de modelo de franquicias en los estados, en este caso de Venezuela, y pues replicándolo a todos los países, pues más o menos la misma idea. En el tema, y bueno, y nosotros internamente nos hemos dado cuenta que sin la parte educativa no hacemos nada, porque si la parte educativa nos ayuda a romper con tabús como lo que dices, la histeria anticorrupción, la antipolítica, hablar de capitalismo, hablar de reformas, hablar de lo que un tabú que tenemos, pensamos que todo esto a la gente no le va a gustar. Y a veces pensamos que ni siquiera a las clases populares les va a gustar estos temas. Pregunta, ¿has hablado con Julio acerca de crear algún tipo de academia para impulsar el movimiento político Nueva Venezuela allá en Venezuela? Bueno, con Julio fue el primer presidente de la Fundación Libertas en los años 80. Él te dijo que está desde el 84 buscando un dinero que no viene de Estados Unidos. Ahora, instituciones para hacer educación política, hemos hecho, este caso de la Academia Cristiana es el esfuerzo más reciente, pero antes hemos hecho el Centro de Liberalismo Clásico, y antes todavía José Luis Tapia fundó el Instituto de Libre Empresa en Perú, que viene funcionando desde fines de los 90, comienzos de los 2000, ¿no? Entonces, educación política hemos estado siempre, hicimos el gimnasio, hicimos la academia aquí en Bolivia, y gracias a Dios hemos conseguido ayuda para nuestra página web, que es el próximo paso. Quiero leer aquí a Ramiro Zapana de Argentina. Dice, aquí en Argentina salió un nuevo candidato. Ok, que es un señor de alrededor de 80 años.
Ok, se está llevando mucho voto. Sí, no sé quién es un candidato a gobernador en Jujuy. Yo el que conozco es a Daniel Macías, pero Ramiro no se refiere a él porque Daniel no tiene 80 años, tiene mucho menos. Ok, Artemio, Julio, ¿están ustedes en el uso de la palabra, por favor, para ir cerrando? Porque nos gusta ser, yo sé que a Artemio le gusta ser muy respetuoso con el horario. Bueno, Artemio puede cerrar, sí, porque ya tenemos tiempo conversando. Ok, Y bueno, lo que yo podría decirle a Artemio sobre los tipos de franquicia es que primero tenemos que crear eso, o sea, ponerle una estructura en una provincia, en un estado, en un departamento, y después entonces viene la parte de formación de cuadros, la parte de formación de esas personas que van a dirigirlo, que van a llevar el mensaje, etcétera, etcétera. Pero de eso sí tenemos experiencia. Una vez formada la estructura, ya Alberto tiene de sobra cómo hacer la formación. Bueno, muchas gracias, Julio. No sé si hay algo más, Artemio, por tu parte. pues nada más, si me permiten, cerramos la sesión, no sin antes invitar a nuestra presidente Clotilde Alviso a que nos comparta algunas palabras acerca de la sesión del día de hoy. Clotilde, los micrófonos son tuyos. A ver si... Clotilde. Sí, ¿me Clotilde. escuchan? Sí, Sí, ya te sí, escuchamos. dale. Sí, le felicito al amigo Julio Camino por haber tomado esta iniciativa de asistir a esta reunión y ponernos al tanto de muchas cosas. Yo también acabo de salir de una duda, porque yo estaba sospechando de que la violencia que se muestra en los medios no era tan real como la que realmente sucede en Venezuela, y que el problema más acuciante no es la violencia de Maduro, sino la idiotización de los venezolanos, que se preocupan más en peleas ajenas, en peleas de delincuentes contra delincuentes, que son sus líderes, se olvidan de sí mismos y de sus necesidades. Y hoy me he salido de esa duda. Y quería decirle a Julio que él no está solo, que estamos todos. Yo desde Paraguay estoy con él, con la ayuda de todos los compañeros del foro. Debe contar con nosotros para lo que él necesite, para lo que él quiera hacer en su país. Y un abrazo para todos, y me encantó esta reunión, realmente me encantó. Gracias, Artemio, gracias, profesor. Gracias, Clotilde. Clotilde es, Julio, la presidenta del Partido Liberal Paraguayo y que no es el PLRA, y el mes pasado la elegimos por sus méritos presidenta de todo este grupo, del Foro Liberal de América Latina. Así que muchas gracias, Julio, por estar con nosotros esta noche. Ok. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches desde Chile. Buenas noches.